lo vamos a ver en algún punto, y aquí van a estar todos los versículos en paréntesis, ¿ya? Así que aquí usted va a poder verlos. Saludamos también, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a cortar esto para que... Vamos ya a comprobar que viene la señal. Cierto, saludar a todos nuestros hermanos que también nos ven a través de las redes sociales, que también me pidieron estar presente, y creo que es de bastante bendición. Como usted, para introducirnos, ¿cierto?, este taller lleva por nombre Vida Familiar. Ya hemos visto 2 talleres, ¿cierto? Que el primero tenía que ver con nosotros acercarnos a Dios. Y Dios nos enseñaba a través de ese taller que para acercarnos a Él, lo que teníamos que hacer era acercarnos a la oración, al ayuno y a la palabra del Señor, que son las cosas espirituales que el ser humano tiene para poder acercarse a Dios. Pero también vemos que después de acercarnos a Dios, Dios se comenzó a acercar a nosotros. Vemos que Dios comenzó a llenarnos de sus habilidades, sus capacidades espirituales. Por lo tanto, nuestra vida comenzó a cambiar desde ese momento. Ya no somos los mismos que antes. Hubo un nuevo nacimiento, hubo una nueva vida. Entonces, ahora nos toca ver cómo el poder de Dios actúa en la familia. Cómo el poder de Dios trabaja en la familia. Entonces, para eso, me gustaría primero ver cuántos de ustedes recibieron al Señor después de estar casados. ¿Hay alguna que levante la manito? Usted, mi hermano Juan, mi hermano Hernán. Mi hermano Juan, ¿usted notó alguna diferencia al estar casado, ¿cierto? Entregó su vida al Señor, su matrimonio antes de conocer al Señor y su matrimonio después de conocer al Señor. Harta diferencia. Harta diferencia. Harta diferencia. ¿Tendrá algunos ejemplitos que no? Cuando estaba en el mundo, las peleas en el matrimonio. Amén. No era por el trago, porque en ese tiempo también trabajaba hasta tarde, llegaba como a las 3 de la mañana, a las 7 me levantaba y partía a trabajar de nuevo. Entonces no pasaba mucho en la casa, no compartía mucho con los niños. Y peleas porque, bueno, ahí empezó a buscar ella a alguien que le diera cariño, yo creo, porque el cariño mío era puro fin de semana. Y ahora cuando yo conocí al Señor, mi pareja ya venía mucho tiempo ya cristiana, mujer seria, y yo tranquilo también, porque yo siempre, a pesar que siempre fui tranquilo, no tampoco loco, y nos juntamos y fue una relación muy especial. Amén. Una relación, no hay pelea, discutimos como todo matrimonio, se discute, pero ahí no, de ahí a nada más, no como anteriormente que uno partía a la casa y volvía al día siguiente. No, acá se conversan las cosas pero es harta la diferencia porque es un amor de Dios. Es decir, notó el poder del Señor en la familia después de que se convirtió. Sí, por los niños también. Amén. Mi hermano. Pero muy bonito. Amén. Mi hermano Hernán, ¿usted notó alguna diferencia? Sí. Totalmente notorio. Eran gritos, peleas, tragos de por medio también. Los días viernes, sábado, domingo. Y desde que llegué fue un cambio el 100%. El 100% porque me cambió a mí, cambió mi forma de ser, mi forma de hablar. Hay paz, amor, tranquilidad en la casa. No compartía con mis hijos, no los veía porque trabajaba también. Y pude disfrutar a Carlito, a Rodrigo. Con la Vale no fue tanto porque trabajaba. Llegaba a las 6, no pude tener esa relación que tuve con ellos, de enseñarle, de guiarla.
no lo tuve. Con Valentín fue diferente, pero sí siempre hubo amor. El Señor nos cambió mi forma de ser, mi forma de hablar todo. Puso la paz, la tranquilidad que no había antes de vivir en este camino. Ha sido de mucha bendición para nosotros como familia. Lo que hizo un Carlos, ese milagro de sanarlo de cáncer, es algo maravilloso, y esto es lo que no tenemos que perder. Es decir, que cada uno de nosotros, ¿cierto?, al llegar a Cristo, nos dimos cuenta de cómo el poder de Dios comenzó a trabajar en nuestra vida, sin saberlo. Imagínense sabiéndolo, porque el Señor nos utiliza con los dones, puso en nuestro hogar todo ese fruto del Espíritu Santo. Ahora hay dominio propio, hay cosas muy distintas, y en la vida familiar el poder de Dios también trabaja de una forma muy interesante y muy importante. Para esto, ¿cierto?, vamos a ver cuál es el contenido. Nosotros acá, que usted también lo puede ver en la hojita en la parte de arriba, vemos nosotros que tenemos que entender qué es lo que es la familia cristiana. Vamos a firmarnos en un texto bíblico, pero también vamos a ver qué es lo que dice la Escritura generalmente de una vida familiar. También vemos la estructura del hogar, porque la familia tiene una estructura, ¿cierto? No es de la forma en que yo quiera, sino que es la forma en que Dios la estableció. También vemos cómo se organiza este hogar, el matrimonio y la sexualidad. Vamos a hablar temas profundos, porque el matrimonio y la sexualidad son temas muy importantes para el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy? Porque el día de hoy todo el tema sexual está por otro lado. Entonces, el Hijo de Dios debe tener claro cuáles son las cosas que Dios quiere para el matrimonio y la sexualidad. Cómo ser un buen padre, sujeción, enseñanza. Vamos a ver los problemas y las discusiones. ¿Qué pasa cuando hay un problema en mi hogar? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo llevo las finanzas de la familia? ¿No se ha preguntado alguna vez usted quién debe, por decirlo así, pagar la luz, pagar el agua? ¿Cómo pagar estas cosas? ¿Cómo no llegar a una discusión en las finanzas? ¿Cuánto dinero tiene que usar ella, cierto? ¿Cuánto tengo que usar yo para mi ropa, cosméticos? Todas estas cosas son cosas que muchas veces causan discordia en la familia, ¿cierto? Le debe haber pasado alguna vez. Y vemos también cómo esta clase se conecta con las clases anteriores, y por último vamos a ver lo que es la conclusión. Bueno, la vida familiar cristiana, que no es lo mismo que una vida familiar del mundo. La vida familiar cristiana se caracteriza por el desarrollo físico, moral, que tiene que ver con los valores, ¿cierto? Y espiritual, que es lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es el desarrollo de un núcleo que Dios estableció. No es un núcleo que yo haya creado, o que el mundo haya creado, sino que es un núcleo que Dios estableció. De dos o más personas, ¿cierto?, en un hogar, viviendo en un mismo lugar, con objetivos similares para cumplir el plan de Dios. ¿Cuál es la importancia de este núcleo? La importancia está en que este núcleo sostiene la sociedad. Si usted, vamos a entrar bien profundo porque creo que ya somos maduros para estas cosas, por lo tanto vamos a entrar bien maduros. La familia, Dios la estableció como el pilar de la sociedad, de la iglesia. La familia forma la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos el día de hoy que estamos en una situación política distinta a la que Dios quiere, ¿cierto? Porque asumió un gobierno de izquierda, y usted sabe que la diferencia entre derecha e izquierda está específicamente en que la derecha permite que sea privada la sociedad, que hayan empresas, que haya casi todo privado, pero el lado izquierdo es que todo es del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Sus hijos no quieren ellos que sean de ustedes, sino que sus hijos quieren que sean parte del gobierno. ¿Por qué están implementando la educación sexual integral, que hablan de los movimientos sexuales minoritarios, ¿cierto? Hablan de los homosexuales, transexuales. Todo este movimiento lo están inculcando en los niños, ¿cierto? Que es un movimiento llamado ESI. Nos lo habían puesto en la Constitución que se había predispuesto para ser entregada al país hace un tiempo atrás, que la votamos en rechazo, ¿se acuerda?
Pero todo eso es porque el gobierno quiere que los hijos, los niños sean del gobierno. ¿Por qué esto está mal? Porque destruye el núcleo que sostiene la sociedad. Increíble, ¿cierto? Pero esto está pasando en el día de hoy, por eso nosotros como cristianos también tenemos una importante labor cuando votamos. Porque tenemos que votar conforme a las cosas de Dios. Pero este es el núcleo que sostiene la sociedad. Y no solamente la sociedad, sino que armoniza cada organismo dentro de nuestra sociedad. Vemos también que el núcleo familiar debería dar las bases de la enseñanza y los valores para el desarrollo. ¿Qué desarrollo? Social, político y también económico. Es decir, la familia es algo muy importante en la sociedad, en nuestra vida diaria, en nuestro país. La familia es la que sostiene el mundo. La familia. Esto quiere ser cambiado. Pero vemos nosotros que hay algo que Dios estableció en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 27 y 28, que Dios desde el principio lo hizo así. Y aquí está, cierto, el texto bíblico central en donde se va a basar esta clase. Note que dice, así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Y mire lo que hizo. Los bendijo diciendo, tengan muchos hijos, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Note que el mundo, la sociedad, está ejercido en control de la familia. Dios así lo estableció, varón y a la mujer. También Dios los bendijo diciendo, tengan muchos hijos, sean fructíferos. Entonces aquí nosotros vemos que hay un mandato de Dios para el mundo y la familia. Que hay un mandato que no se debe adulterar. Porque adulterar esto significaría adulterar todo el plan de Dios para el ser humano. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que continuar, ¿cierto?, con la labor. Más ahora que entendemos lo que es una familia. Y que vamos a entender lo que es una familia. Algunos tips generales de esto. Vemos nosotros que Dios armó la primera familia. En los versos que comenzamos a ver, ¿cierto? Adán y Eva comenzaron a tener hijos, Caín y Abel. Que aquí en Caín vemos nosotros que hubo una destrucción de la familia. Porque Caín mató a su hermano Abel, ¿cierto? Entonces hubo un problema en esa familia. Vemos también que hay un mandamiento de formar familia por parte de Dios en el capítulo 2, verso 24. Ahí en su hojita tiene todos los versos descritos. También vemos que hay que desarrollar la vida espiritual en la familia e hijos, que Dios nos muestra en Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 y 7, que hay un desarrollo de la vida espiritual en la familia y en los hijos. Si usted lee ahí el versículo, que es bastante interesante, me gustaría leerlo, así que lo vamos a leer. Ahí en la hojita que dice desarrollar la vida espiritual. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y lo repetirás a tus hijos. Y hablarás de ello estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que los hijos tienen un desarrollo en las cosas de Dios, un desarrollo espiritual. Por lo tanto, es un punto bastante importante a considerar. También vemos que, como tip general, también se debe glorificar y alabar a Dios en familia. Ahí usted puede ver el texto en Primera de Crónicas. Vemos también que hay que dedicarse en familia a Dios. O sea, si usted va viendo estos versículos, es bastante importante la vida espiritual en la familia. Antes, sin Dios, la familia estaba mal. Pero ahora con Dios, la familia va mejorando. ¿Por qué a veces tropezamos en la familia? Porque no dejamos actuar, ¿cierto?, las cosas que Dios tiene para la familia. Sino que comenzamos nosotros con nuestros pensamientos, ideología, a veces entorpecemos el plan de Dios para nuestra familia. Dedicarse en familia a Dios. También entender que los hijos son bendición y herencia de Dios. Eso nos dice la palabra. También que Jesús cuidaba a su familia. ¿Se acuerda usted cuando estaban en la cruz? Y Jesús le dijo a Juan, el discípulo amado, le dijo, hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. No dejó a su madre sola, ¿cierto? Sino que se preocupó de que ella también tuviera un soporte en alguien. Por lo tanto, nosotros debemos también cuidar nuestra familia. Abraham buscó constituir familia para Isaac. Y esta es una de las partes de la Biblia que más me impacta. ¿Por qué? Porque Abraham no quería una esposa para Isaac, cualquier esposa que estuviera por ahí, o una esposa que estuviera en sus alrededores. ¿Sabe lo que le dijo Abraham a Isaac? Anda donde yo vivo, donde yo vivía, y toma una mujer de mi parentela.
para que sea tu esposa. ¿Sabes de lo que se preocupó Abraham? De que él no tomara una mujer que no conociera a Dios. Abraham se preocupó de que fuera una mujer con temor de Dios, de su familia. Él sabía que su familia tenía temor de Dios. Entonces, me impacta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros debemos buscar cierto matrimonio afuera, nuestros hijos, porque somos voluntarios y como voluntarios vamos a tener la tarea de decirle a nuestros hijos, cuando encuentre, ¿cierto? Cuando quiera tener una relación, de darle prioridad a las relaciones que tienen que ver con la vida espiritual de esa persona, que esa mujer tenga un conocimiento, tenga una relación con Dios. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude en esto. También la familia dividida no permanece. Interesante, ¿cierto? He ido poniendo ahí en la hojita que usted ve traducciones para que sea más fácil para comprender. Pero la familia dividida no permanece. No puede, ¿cierto?, un hijo ir por allá y la madre por acá y el padre por ahí. Porque la familia dividida no permanece. Tiene que haber una sola oración en la familia con la misma dirección. Muchas veces los distintos pensamientos nos van a acomplejar, pero ya vamos a ver cómo cambiar eso. Porque el Señor también nos tiene esa solución. Trabajar para proveer a la familia, que es lo que nos toca, a los varones principalmente, ¿cierto? Que es lo que el Señor nos dejó. Ha cambiado la sociedad del día de hoy. Que no quiere decir que esté rigurosamente mal, porque ahora ya hay trabajos más para mujeres. Antes, ¿cierto?, era el chuzo y la pala y era difícil encontrar mujeres con el chuzo y la pala. Pero el día de hoy ya hay trabajos más fáciles en donde la sociedad ha ido cambiando, pero los valores de Dios siguen igual. También para permanecer como familia se debe amar. Qué importante es el amor. Y usted me podrá decir, pero yo ya dejé de sentir ese amor por mi esposa. Pero ahí hay algo clave, en donde el hermano lo dijo, que ahora Dios tenía el amor en la familia. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Las familias son bendecidas en la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros como familias también debemos seguir esos pasos que es de Abraham. Y por último, ¿cierto?, que ahí usted tiene un poquito más de tips generales en su hojita, pero aquí lo hicimos, ¿cierto?, para poder ver los puntos más importantes y relevantes, que al creer la familia son salvados. Le dijo cuando fueron a hablar con los discípulos, va él y le dice, cree tú y tu casa serán salvos, ¿cierto? O sea, en base al creer, la familia es salvada, en libertad. ¿Cuál es lo más aprisionado que nos tiene en la familia? El pecado, sin duda. ¿Cuál es la estructura del hogar? Nosotros vemos que el mundo nos ha implantado esta estructura, ¿cierto? En donde hay mujer y mujer, ¿cierto? Con hijos obviamente en adopción. Y vemos hombre y hombre, con hijos en adopción. Le pregunto yo, ¿es esta la familia que Dios quiere? No. ¿Por qué no podemos llamarle a esto familia? Porque resulta que Dios estableció cómo era la familia. Él definió la familia. Por lo tanto, esto no entra en lo que es familia, aunque la sociedad lo crea. Pero no hay aquí bendición de Dios. Aquí no hay bendición de Dios. Por lo tanto, aunque nuestros hijos quieran eso, una cosa es respetar a nuestros hijos cuando toman decisiones equivocadas y la otra es aceptar lo que nuestros hijos están haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros debemos tener cuidado cómo nos presentamos a estas situaciones, porque somos hijos de Dios, tenemos que implantar el Evangelio, pero no podemos enemistarnos, ni tampoco podemos ir contra nuestro hijo en el sentido de destruir una relación cuando a veces Dios nos quiere utilizar para ese hijo. Entonces, esta familia está descartada. ¿Quién es mi papá? No existe porque son dos mujeres. ¿Quién es mi mamá? No existen, son dos hombres. Se destruye aquí la familia de Dios. Pero la familia, según lo que establece la Biblia, que lo vemos en Génesis 5:2, creó al varón y a la mujer, los bendijo y los llamó seres humanos. También vemos en Mateo 19:4-5 que Jesús responde, seguramente han leído que cuando Dios hizo el mundo, hizo al hombre y a la mujer. Científicamente no hay otro sexo, hombre y mujer. Si pongámoslo así, un travesti es hombre, pero se cree mujer y se viste de mujer y todo, y ese travesti muere quemado, cuando vayan a hacer el estudio de ADN va a parecer que es hombre. Es así de simple. ¿Ya? Existe el gen XX y XY.
estoy hablando de ciencia. XX es la mujer y XY es el hombre. No existe el II, no existe un tercer sexo. Científicamente es hombre o es mujer. El día de hoy nos enfrentamos a muchas cosas en la sociedad. Y el día de hoy nosotros vemos personas que la han llevado a la cárcel de mujeres porque se dicen ser mujer, pero en realidad son hombres. El día de hoy, ¿cierto? Hay transexuales que son hombres genéticamente y van a los deportes a competir contra mujeres y les ganan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que está pasando es que se están alejando de la estructura que Dios creó. Dios nos creó hombre y nos creó mujer. ¿Ya? Siempre los hombres van a ganar en esas cosas. Van a ir a hacer un concurso de pesa, ¿usted cree que la mujer va a ganar? No me podrá ganar una mujer a mí que entrena porque yo soy más debilucho que ella porque entrena. Pero entre una mujer y un hombre que entrenan, siempre va a ganar un hombre. Siempre. Entonces, estas cosas son verdades absolutas que nosotros no podemos cambiar. Son verdades que podemos corroborar con ciencia. Por lo tanto, si yo digo que un hombre es mujer, estoy mintiendo. Porque Dios estableció una verdad. ¿Se da cuenta que los valores cristianos son una amenaza para la sociedad? Por eso el mundo nos odia. Y Jesús dice, si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro cuál es la forma en que Dios lo creó. En el comienzo Dios creó al hombre y la mujer. Nuevamente nos confirma Efesios 5:3. Ustedes son el pueblo santo de Dios. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir la inmoralidad sexual. Esto es inmoralidad. Esto es exceso. Que el Señor nos ayude. Podríamos abundar mucho más porque el Señor, para su gloria, he tenido muchos ejemplos de ello. Pero ¿cuál es la organización del hogar? Nosotros vemos aquí 4 partes en el hogar. En la primera es Cristo. La segunda es el esposo. La tercera es la esposa. Y la cuarta son los hijos. Y esto va en un asunto no necesariamente de autoridad, pero nótese que dice cabeza. Cristo es cabeza del esposo. El esposo es cabeza de la esposa. Y cada uno de estos es cabeza de los hijos. Pero ¿qué significa ser cabeza del hogar? Porque Dios nos estableció como voluntarios como cabeza del hogar. ¿Significa esto que yo soy mejor que mi esposa? No significa eso, ¿cierto? ¿Significa que yo tengo más beneficios que mi esposa? Tampoco significa eso. ¿Qué significa que yo sea cabeza del hogar? ¿Alguien podría así como dar una idea? A ver si estamos en el camino. Mi hermano Sergio. Como para dar la idea, pero no imponiéndola, sino que dando ideas para ser compartida, podría ser cabeza. Hay, en ese sentido. Hay otras más. Hay otras formas más. O como ser cabeza significaría representar a su familia, ¿no es cierto? A su esposa y a su hijo, si es que lo hubiera. Por eso digo que hay varias formas de verlo. ¿Qué significa ser cabeza del hogar? O ir por delante. Ya, aquí es donde vamos a entrar de lleno a eso. Creo. Imagínese usted que en un cerro hay 2 tigres. En un cerro hay 2 tigres. Le pregunto yo, ¿qué va a pasar? ¿Van a pelear? Van a pelear. Van a pelear. Van a pelear la presa, no sé, por todo. Van a pelear y se van a poner a decir, yo quiero dominar esto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la familia? Si un hombre y una mujer están a la misma altura, siempre va a haber. Por eso, Dios establece no al hombre como superior a la esposa, sino que Dios pone al hombre en el lugar distinto de la esposa. Nótese esto. Se lo voy a decir de esta forma. La familia antigua era el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa haciendo comida. Le pregunto yo, ¿puede un hombre trabajar si no come? No. Se muere de hambre. ¿Y quién hacía la comida? La esposa. Por lo tanto, el hombre necesita A la esposa. a la esposa. Por lo tanto, el ser cabeza de hogar no nos está diciendo el Señor que nosotros somos superiores, No. sino que nosotros tenemos una tarea distinta. Y esa tarea significa dirigir o liderar. Y no significa liderar a mi esposa en decirle a mi esposa, ella me tiene que obedecer y yo la mando a ella. No es eso lo que nos está diciendo el ser cabeza de hogar. Porque acuérdese que el Señor estableció a la mujer como ayuda idónea. ¿Qué es ayuda?
significa que yo no puedo si no me ayuda. ¿Se entiende? Que algo me está faltando, porque Dios estableció y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí. No es bueno. Entonces, Dios estableció una mujer porque Dios quería que la mujer nos ayudara. ¿Pero ayudar en qué? No está diciendo que la mujer sea una ayuda y que haga ayuda. No, no está diciendo eso. Recuerde que Dios después dijo, Pablo dijo después, no hay varón ni mujer, judío ni griego, todos son uno en Cristo Jesús. Para Dios la mujer y el hombre tienen el mismo valor. El mismo valor. Pero la tarea del hombre es distinta a la tarea de la mujer. ¿Qué pasa cuando un hombre comienza a desviarse de la verdad de la familia y la verdad del evangelio? No le quepa duda que Dios le va a dar la autoridad de la casa a la mujer. Porque nosotros como hombres no estamos siguiendo el camino de Dios. Por lo tanto, es como si Dios nos quitara la primogenitura de ser cabeza de hogar y se la da a la mujer. No sé si alguno se sentirá identificado con esto, pero yo he visto muchos matrimonios donde pasa esto. Llegó un momento, y no lo digo ni por jactancia ni nada así, pero en que comencé a acercarme a Dios y mi familia comenzó a destruirse un poco. Y adivine, ¿a quién puso el Señor guiando al hogar? El Señor me puso a mí. Y no me da orgullo decirlo. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque la familia tiene que respetar esto. Si el esposo no respeta a Cristo y la mujer respeta a Cristo, esta mujer pasa a ser cabeza del hogar. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir los valores de Cristo. Y si no hacemos caso a Cristo, aquí algo pasa. Sí. Si el esposo no está bajo la cobertura de Cristo, el esposo sale y la mujer queda directamente abajo de Cristo. Por lo tanto, la mujer comienza a tomar la autoridad espiritual, que es más importante que la autoridad física. ¿Cierto? Si yo golpeo a mi esposa, Cristo no me manda eso, me trata a tratar a la mujer como un vaso frágil. Por lo tanto, yo no estoy respetando a Cristo y la mujer, Dios la comienza a utilizar en la familia. Y cuidado, porque cuando estos dos no están bajo Cristo, a veces Dios puede utilizar a los hijos, como me pasó en algún momento. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es la tarea de Cristo? Él es la autoridad máxima. Él guía y es cabeza de la familia, del hogar y del esposo. Y ojo que Cristo, que es la cabeza mía, Cristo respeta a la mujer. Y la respeta bien. Por lo tanto, yo no puedo pasarla a llevar. ¿Ya? El esposo o padre tiene autoridad de la mujer, pero no la autoridad para imponerse sobre la mujer, sino que la autoridad, mire, lo ideal es esto, yo con mi mujer voy, me pongo de acuerdo y tomo la decisión. Si yo tomo decisiones sin ella, ocurren problemas. El día de ayer tomé una decisión y fue una decisión errónea. ¿Por qué? Porque no la consulté con mi ayuda idónea. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ella tenía razón porque Dios le dio la razón y la autoridad a ella, en ese sentido. ¿Cierto? Y la esposa madre tiene autoridad sobre los hijos y es ayuda idónea del marido. Y los hijos tienen que ser sometidos a los padres y obedientes a la autoridad de los padres. ¿Qué pasa si los padres no tienen buen ejemplo sobre los hijos? Los hijos se rebelan. Por lo tanto, los hijos pasan sobre los padres. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura o esta es la organización que debe tener el hogar. Ahora, el matrimonio. Somos voluntarios. Tenemos matrimonio o vamos a tener matrimonio en algunos aspectos. Bueno, la base del matrimonio se encuentra en los designios de Dios y su voluntad. Nosotros pensamos que un matrimonio, o pensábamos que un matrimonio era que nosotros teníamos una esposa con quien podríamos satisfacernos, tener hijos porque quiero descendencia, pero el matrimonio es mucho más allá de eso. Vamos a ver tres aspectos de este matrimonio. Vamos a ver la parte física, que nos habla de una convivencia, de la protección, del trato que tengo que tener con mi esposa y la sexualidad. La parte moral, vamos a ver el amor, el respeto, fidelidad, los celos. Y la parte espiritual, unidad, guía, dirección, objetivos. Son tres partes importantes. Matrimonio es lo físico. Que hay una convivencia. Si usted no sé si se acuerda cuando fue al registro civil a casarse, ¿sabe lo que dijo el registro civil? Nosotros tuvimos que firmar algo. Y ese algo que teníamos que firmar era
que yo tenía que vivir en el mismo lugar donde vivía mi esposa. No sé si alguien se acuerda de eso. ¿No? ¿Sí? Ya. Es una de las condiciones, ¿cierto?, para hacer matrimonio, que hay que vivir en el mismo lugar. Por lo tanto, hay una convivencia. En 1 Corintios, Pablo nos dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Por lo tanto, tienen una conexión en un mismo lugar. Ahora, también hay una labor de protección. ¿Cierto? Que la protección, defensa frente a peligros externos e internos. Muchas veces, ¿cierto?, vamos a tener que defender nuestra familia. Ya sea porque personas vienen a enterrar valores morales erróneos en nuestra familia, en nuestros hijos, y nosotros vamos a tener que defender nuestra familia. Hay otras veces que van a haber peligro y nosotros vamos a tener que cesar peleas que pueden haber en nuestra familia. Hay muchas veces en donde la mujer defiende al marido. Pero generalmente, ¿quién tiene que defender la familia? El varón, ¿cierto? Por un asunto estético, porque Dios nos hizo a nosotros de pelea, por decirlo así, con más estructura corporal. Pero también hay un trato. Cuando nosotros vemos una relación, una vida física, también tenemos un trato. Y este trato tiene que haber suavidad a la esposa como un vaso frágil. Yo me acuerdo que cuando chico en mi casa habían copitas de cristal, pero eran finísimas. Y si una las corría brusco, se trizaban. A la mujer también se le trata como vaso frágil. ¿Cierto? Con suavidad. Pedro 3:7, vosotros marido igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cierto? Dominio propio. Muchas veces en lo físico, yo creo tener la razón y mi esposa cree tener ella la razón. Y yo como esposo, como creo tener más la razón y como me acuerdo, soy cabeza del hogar, no me puedo dejar pasar a llevar. Incluso por vergüenza de llegar a la policía a denunciar que una mujer me pegó. Pero independiente de cuál sea el caso, yo tengo que entender que debo tener dominio propio. ¿Sabe lo que me entrega el Señor a través de su Espíritu Santo? Dominio propio. Si yo pierdo el dominio propio con mi esposa, significa que mi vida espiritual no tiene ayuno, no tiene oración, no tiene lectura de la palabra. Algo está pasando. Muchas veces la hermana dice, ¿qué pasará con mi esposo que ha cambiado estos días? No se está acercando al Señor, por lo tanto no tiene el fruto del Espíritu, que es dominio propio. Que el Señor nos ayude. Relaciones sexuales. Hay un deber conyugal necesario y santo. Pablo nos dice en 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es el deber conyugal? La sexualidad. O sea, hay una labor sexual. Mire, se lo voy a decir así, y esto es súper importante, porque vamos a pasar ahora a lo que es la sexualidad. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos sexualidad durante 2 semanas? Pongámosle durante 1 semana. Estamos hablando de hombres, ¿cierto, hermano voluntario? ¿Qué pasa? Le pregunto yo, ¿seguimos siendo los mismos fieles mirando solo a nuestra esposa? ¿Sabe lo que va a pasar? El enemigo, Satanás, nos comienza a tentar. El día de hoy es más fácil que antes. Antes no había tecnología, ahora con un puro celular se pueden llegar a cosas que no se debe, a pornografía que no se debe. ¿Sabe lo que pasa cuando se deja de tener relaciones sexuales en el matrimonio? Se comienza a buscar por otros lados. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Se destruye la familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender que la sexualidad es no solamente algo bonito, es una responsabilidad también. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 7, a no ser de que haya un tiempo de mutuo acuerdo para dedicarse a la oración. Pero después de eso, dice Pablo, vuélvanse a unir para que Satanás no los tiente. ¿Por qué en muchos matrimonios hay infidelidades? Porque ahora, ¿cierto?, el empoderamiento femenino muchas veces comienza a decir, yo no quiero. ¿Cierto? Y nadie me puede decir, porque ahora también es violación en un matrimonio y está entre comillas bien, porque a veces el marido abusa de la mujer y no hay mutuo consentimiento, pero también la mujer se niega muchas veces. Pero nosotros como voluntarios, ¿qué vamos a hacer cuando nuestra familia, nuestra esposa se niegue? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Vamos a acudir a la violencia que aquí no? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Intentar acercar a nuestra familia a Dios. Si acercamos nuestra familia a Dios, la familia va a comenzar a servir a Dios.
Y es la única forma, porque yo no puedo obligar a mi esposa, ni ella me puede obligar a mí, sino que tenemos que acercarnos a Dios, mostrarle que esto es lo que Dios quiere, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la sexualidad? Tiene dos razones según la Biblia. Una es la procreación, tengan muchos hijos, pero hay otra que es la libertad de complacerse. Mire lo que dice Proverbio, mire qué interesante, esta otra versión, en la BDA, en la Biblia al día, la BAD, dice que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Maravilloso verso, porque nos muestra que también, ¿cierto?, yo a través de mi matrimonio puedo complacerme con santidad, mi hermano. En esa Biblia, ¿por qué en la otra no sale el mismo verso? ¿No sale especificado de la misma manera? Como No. usted especifica que sale en esa Biblia. La Biblia Reina Valera 1960 Sí. lo dice de otra forma. Y Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la Biblia, por ejemplo, una palabra en el griego o en el hebreo, en este caso en el hebreo, una misma palabra puede significar 5 cosas o 10 cosas dependiendo del contexto. Entonces, como la misma palabra significa, puede significar amor o cariño o caricias, entonces en vez de ponerle así específico, le ponen caricias. ¿Ya? Entonces hay un cambio, pero significa solamente una interpretación distinta. Pero el objetivo siempre es el mismo, recrearse, tener libertad para complacerse. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos aquí un maravilloso ejemplo, un verso que muchas veces puede ser malinterpretado o mal usado, pero aquí en el correcto contexto nos está diciendo que tenemos libertad para complacernos. Y esa es una bendición, ¿o no? Métodos. El uso sexual natural. Nosotros vemos distintos tipos de sexualidad el día de hoy. Y todas son desviadas, o casi todas son desviadas. La que nos dice Pablo es solamente la natural. ¿Cuál es la natural? La original, la vía vaginal, lo voy a decir así. No otras formas. Porque otra forma es un desvío de mis pasiones. Es un desvío, significa que yo, mientras más, ¿cierto? Se lo voy a decir de esta forma. ¿Por qué el día de hoy los matrimonios casi no funcionan? Porque despiertan la sexualidad antes y cuando llegan al matrimonio están insatisfechos. Hay un mal incluso que es el mal de la masturbación. Que se acostumbran tanto los hombres o las mujeres a masturbarse que después cuando tienen relaciones sexuales reales no se satisfacen. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué cambió? ¿Cambió el cuerpo, los estímulos? No, cambió aquí. ¿Cierto? Entonces, Pablo nos aconseja el uso natural. Otros usos pueden ser pecados al ser obsesiones sexuales desordenadas. Lascivia, extremos por pasiones desordenadas de menos a más. Se comienza con un poquitito, mire, se lo voy a contar así porque considero que es un testimonio que puede servir mucho. Una vez con mi esposa estábamos viendo Netflix. Íbamos a ver Netflix y vimos justo que habían estrenado la nueva película esa de las 50 sombras de Grey. Sí. La íbamos a ver y nos pusimos a conversar. ¿Y sabe a qué conclusión llegamos? A que no queríamos verla. Por mucho que sea una película recreativa, ¿por qué? Porque íbamos a empezar a lo mejor con eso, después a lo mejor íbamos a querer ver otras películas más subidas de tono, a lo mejor y después iban más películas, a lo mejor después otras cosas, después probar otras cosas. ¿Sabes lo que iba a hacer eso? Lascivia. El placer que yo iba a sentir iba a ser en ese momento, ya, está bien, pero después voy a necesitar más, después voy a querer más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va del punto objetivo de la procreación y la libertad de complacerse como Dios quiere que nos complazcamos. ¿Ya? Entonces, la lascivia, dice también los hombres en Romanos 1:27, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Se encendieron en su lascivia. Lascivia es un placer desmedido. Por lo tanto, se aburrieron los hombres. ¿Por qué los hombres más millonarios, por decirlo así, que tuvieron tanta libertad sexual, ahora son gays? Se aburrieron de las mujeres. Yo, porque en mi época escolar, tuve mucho acceso a personas homosexuales. A todos les preguntaba, ¿por qué eres homosexual? ¿Sabe cuál era la respuesta? La respuesta es, me violaron. Tuve una experiencia y me gustó. Otros que tenían sus partes íntimas muy pequeñas. Otros que habían ido al servicio militar y lo habían también abusado, se habían acostumbrado.
Ninguna de ellas tiene que ver con algo científico o algo de nacimiento. Todas tienen que ver con la ciencia. Se lo voy a explicar así. Si usted tiene un hijo pequeño, si usted le da una Barbie a un hijo pequeño, su hija va a utilizar la Barbie y la va a cuidar como una mamá. Si usted le pasa la misma Barbie a su hijo, la va a utilizar como martillo para arreglar un auto o va a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vienen con eso dentro. ¿Saben lo que pasa? Que después con la enseñanza muchos se van desviando. Muchos se les comienza a entregar cosas que no deben tener, ¿cierto? Y se desvía esto. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos criado a nuestros hijos en dándole a entender que la lascivia hace daño. La pornografía hace daño a la familia. Porque por mucho que el niño después quiera casarse, si él vio pornografía, siempre va a tener la tentación a volver a la pornografía. Por lo tanto, nosotros como voluntarios tenemos una labor importante en la familia. Dar a conocer esto, controlar también a nuestros hijos para que no desvíen su vida, porque cuando lleguen al matrimonio no les va a satisfacer el matrimonio. Van a querer buscar por otro lado. Abuso. A veces como matrimonio pensamos que como no tenemos que negarnos a la sexualidad, a veces nos sentimos con el derecho de violar sin consentimiento. Eso es violar, ¿cierto? Pasar a llevar a la otra persona. De tener relaciones sexuales sin que mi esposa de alguna manera esté de acuerdo. Y eso está mal. Está mal. ¿Cierto? Debe haber un consentimiento. Mas esto digo por vía de concesión. Pablo nos dice, esto se lo digo para que ustedes se pongan de acuerdo. ¿Cierto? Y también la negación sexual, que es la tentación que Satanás entrega después, ¿cierto? Cuando no hay sexualidad. Si se nos niega la sexualidad, es obvio que nuestras pasiones van a andar reluciendo por ahí. Voy a ver una oportunidad y voy a mirar, ¿cierto? Y va a pasar todo lo que ha pasado siempre en la humanidad. Por lo tanto, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vemos también el matrimonio en lo moral, porque acabamos de ver lo físico, todo lo que lo físico llevaba, pero lo moral ahora. En lo moral está el amor. ¿Qué significa amor? Sin muerte, amor. Sin. Mor de mortandad, de muerte. Eso significa amor, sin muerte, un sentimiento que no muere. Le pregunto yo a los jóvenes que se enamoran, ¿se les muere el sentimiento después o no? Después se quita el enamoramiento, ¿o no? Pero el amor no muere. ¿Y por qué se les quita el enamoramiento? ¿Sabe por qué? Porque era una obsesión, no era amor. Manolito, y ahí cuando dice usted a los jóvenes se refiere a hombre y mujer, ¿no? Así es. Porque podemos entender que a hombre no, pues no, o sea, dice se muere el amor, pero a hombre y mujer. Hombre y mujer. Claro, a ambos no, pues no. Exacto. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que el amor, mire lo que dice, una responsabilidad y también un mandamiento. Sí. ¿Sabe lo que nos dice la palabra? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después nos dice Jesús, ¿qué beneficio tiene si yo amo a mi familia y no amo a los demás? ¿Sabe usted por qué yo amo a mi familia? Porque se supone que nos criamos juntos, son parte de mi núcleo, pero ¿por qué no amo a los demás? La pregunta es, pero no siento amor por ese hermano. ¿Sabe lo que es el amor? Una responsabilidad y un mandamiento. Estamos mandados a amar. ¿Sabe lo que el Señor me dijo cuando yo me casé con Valentina? Porque además de haber un sentimiento de amor, de enamoramiento, de querer estar con ella, ¿sabe lo que me dijo el Señor? Aprende a amarla. Pero dije yo, pero si la amo, ¿por cómo tengo que aprender a amarla? ¿Sabe lo que me estaba diciendo el Señor? El amor no es la pasión simplemente que rodea tus sentidos, en donde tú te sientes enamorado y sientes amor. Eso no es, me dijo el Señor. El Señor me dijo, aprende a amarla. Porque hay un amor que es un amor que es responsable y con mandamientos. Y ese amor viene de Dios. Ese amor es mi obligación con mi esposa de yo amarla. Si no sé amarla, Dios me dijo, aprende a amarla. Por lo tanto, tengo una responsabilidad de aprender a amarla. ¿Se da cuenta? Entonces, las cosas de Dios no son irracionales. No es que yo pierda los sentidos, me enamoré y me enamoré y me enamoré. No, cuando yo comience a sentir esas cosas, imagínense yo el día de hoy, estoy casado y comienzo a enamorarme de una mujer de mi trabajo. La pregunta es, ¿justifica que yo me enamore de esa persona, el que yo me vaya con esa persona? ¿Sabes lo que tengo que hacer? Arrancar. Sal de ahí. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a amar
con responsabilidad y con mandamiento. Y es un amor que no muere, es sin muerte. ¿Por qué? Porque Dios tiene un amor perfecto para mi vida y mi matrimonio y para mis hijos. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Mandato, no nos está diciendo, si sienten amor, ámenlas. No, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Y se entregó a sí mismo por ella. O sea, nuestra vida tiene que ser entregada a nuestra esposa. Respeto. Ser cabeza no es ser dominador. Merece respeto. Ella tiene su lugar, yo tengo el mío. Podré a lo mejor tomar una decisión importante en un momento en donde no pueda conversarlo con ella. Tomaré la decisión importante, pero eso no significa que yo esté sobre ella. Porque a veces a ella también le va a tocar tomar una decisión importante sin mí. ¿Sabe lo que es importante? Respetar quién es ella y quién soy yo. ¿Ya? Colosenses 3:19, marido, no seáis ásperos con ellas. ¡Wow! Le pregunto yo cuántas veces hemos sido ásperos con nuestra esposa. Yo llevo 2 años y algo de casado y he sido áspero. Sí, se ríe, por algo se ríe, ¿cierto? Así que no seamos ásperos con ella. Fidelidad, solo ella es la mujer de mi vida. Dios así lo quiso. Dios nunca quiso que nos separemos, ¿cierto? ¿Y por qué en Moisés, la ley de Moisés, se podía dar carta de divorcio? ¿Sabe lo que dijo Jesús? Le dijo por su desobediencia, por su pecado. Por eso el Señor dijo, denle carta de divorcio, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos para siempre, ¿cierto? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Celos naturales. Le pregunto yo, le voy a decir, no responda Valentina. ¿Los celos son buenos o son malos? ¿Qué me responde? ¿Son buenos o son malos? ¿Mal? Y cuando dice la palabra Dios es celoso, Dios está haciendo algo malo. Era una pregunta para pillar nomás, no era... A ver, los celos en la Biblia nos aparecen de 2 maneras. Nos aparecen de celos como algo bueno y celos como algo malo. O mejor dicho, celos neutrales, celos naturales y celos malos. Cuando nos habla de las obras de la carne, el libro de Gálatas nos nombra los celos también. Pero nos nombra los celos en el sentido de que excesivo, ¿cierto? Desconfianza, en todo ese sentido. Pero cuando nosotros vemos los celos naturales, estos son importantes en nuestra relación. ¿Sabe lo que hizo los celos una vez en mi matrimonio? Los salvó. Una vez hablando con un amigo que no es cristiano, incluso antes de que yo conociera al Señor, le dije, ¿tú soy celoso? Y pensó y me dijo, uno siempre, Sergio, me dijo, es celoso con lo que uno quiere, con lo que uno quiere para uno y si es que uno lo quiere cuidar, me dijo. Así que uno siempre es celoso con lo que uno quiere. Esa respuesta me dio él, porque yo dije, ya. Y quedé, yo no le respondí nada más, pero me quedó la palabra y dije, con lo que uno quiere ser celoso. Eso es interesante. Usted acaba de decir que tal vez gracias al celo salvó su matrimonio. Bueno, pero eso quería aportarle sobre lo del celo. Noten con los hijos. Si yo soy celoso con mis hijos, voy a dejarlo andar por cualquier lado. No, tampoco, ¿no? Voy a dejarle a mis hijos juntarse con cualquier persona. No. Si soy celoso, voy a tener cuidado, ¿cierto? Voy a intentar proteger. Mire lo que dice de Dios. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios, celoso. ¿Qué está diciendo? En mi pueblo Israel. Por lo tanto, si alguien se quiere meter con mi pueblo, yo lo voy a defender, lo voy a proteger. ¿Qué pasa con usted y conmigo cuando tenemos celos hacia nuestra pareja? Esos celos están alertándonos. Ojo, si yo mezclo los celos con desconfianza, es una bomba. ¿Cierto? Sí. Es como cuando me pongo a mezclar cosas ahí para la limpieza y a veces me salen unos tóxicos por ahí. Tengo que tener cuidado, me está avisando algo. ¿Cierto? Los celos son una forma de proteger. ¿Y cuál es la labor de mi pareja cuando yo tengo celos? Esa persona me tiene que calmar. Esa persona me tiene que dar seguridad. Mire qué importante la labor en pareja. Yo tengo celos de mi esposa y ella me tiene que dar seguridad a mí. Si ella no me da seguridad, mis celos van a comenzar a comerme por dentro. Por lo tanto, el matrimonio tiene que funcionar de a 2. Necesito yo, si tengo celos, que mi esposa me dé la seguridad para entender que tengo que protegerme cuando estoy celoso. O sea, los celos son importantes.
Pero cuando yo mezclo los celos con otra cosa, cuidado. Porque significa que los mismos celos que son naturales, que me están ayudando a proteger mi matrimonio, a que si veo a mi esposa por ahí en algo raro en su trabajo, yo celoso, ¿cierto? Voy y le tengo eso antes de que ocurra, antes de que las pasiones se lleven a mi esposa, porque yo también tengo que protegerla a ella, y cuando yo, ¿cierto? Por ahí me llega un mensaje al WhatsApp y quiero contestar y quiero hablar, los celos de mi esposa me tienen que salvar de lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, Dios también utiliza los celos en el matrimonio. Pero eso no quiere decir, ¿cierto? Porque la Biblia también nos habla de celos malos, de esos celos que nos comen, de esos celos que nos hacen daño, de esos celos que nos envenenan, de esos celos que nos dan desconfianza. Matrimonio en lo espiritual. Ya vimos lo físico, vimos lo moral, que tenía que ver con el amor, ¿cierto? Con los celos, pero ahora viene lo espiritual, lo más importante. Y la parte esencial es acercarse a Dios involucra unirse como matrimonio. Para ello es importante leer la palabra, orar, ayunar en familia, que es el taller número 1. Unidad en la oración, se pide una misma cosa. Ahí usted tiene más detalle y tiene otro punto en la hojita que le pasamos, en el estudio, pero dice... La unidad en la oración. Se pide una misma cosa, sin preferencias personales sobre la familia. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Este es el ejemplo que una familia también debe tener al orar. No solamente la iglesia, también la familia. ¿Cierto? Que es sin preferencias, sino que unánimes. Unidad en los pensamientos. Se piensa lo mismo, ya que ambos siguen el propósito de Dios. Lo mismo, mire. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué interesante esto, lo vamos a ver enseguida. Unidad en propósito. Si se lee y sigue a Cristo, se tiene un mismo propósito. Y un mismo sentir. 1 Pedro 3:8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Note ahora. Ese triangulito que ya lo deben haber visto ahí, se lo mostraba a nuestro hermano Alejandro, lo vio, se lo mostraba a nuestro hermano Ronald. Mira ese triangulito que interesante. Arriba está Dios. Marido, esposa. Mientras más lejos de Dios, cuanto más lejos está el matrimonio de Dios, más lejos estarán el uno del otro. Esto es totalmente natural. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando se unen en matrimonio personas muy adultas, se llevan muy mal? Porque tienen dos diferencias de vida, pero abismales. Él dice, no, hay que hacer los porotos con longaniza. No, los porotos no llevan longaniza, llevan cilantro. ¿Cierto? Y no se ponen de acuerdo, porque tienen dos vidas tan distintas, entonces están cada vez más lejos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el marido y la esposa comienzan a acercarse a Dios? Automáticamente comienzan a tener la mente de Cristo. ¿Cierto? Un mismo camino. Si yo tuviera una esposa inconversa, me costaría, pero pelear llegar a la iglesia con ella. Ahora nosotros nos damos ánimo entre los dos para venir. Y venimos, ¿cierto? Y compartimos las mismas cosas espirituales. Ya no es raro cuando le digo a mi esposa, estaba llorando, sentí la presencia del Señor. Porque ella me entiende, sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero ¿qué pasa si se lo digo a una persona inconversa? Ya está este llorón ya. ¿Cierto? Y ha pasado, yo lo he escuchado. Entonces, ¿sabe lo que nos llama la palabra del Señor en el matrimonio y en la familia? A acercarnos a Dios. Mientras más cerca de Dios, más cerca van a estar los pensamientos. ¿Cierto? Qué importante, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. Ser padre. Estamos llegando casi al final de la presentación. Ser padre. ¿Qué nos dice la palabra sobre ser padres? Los hijos son herencia de Dios y recompensa. Es decir, que yo no los puedo tomar, ¿cierto?, como un castigo, sino que como una bendición. Son una bendición y una gran responsabilidad. Se deben instruir en el camino correcto. Instruir al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino que nosotros le enseñamos. Si nosotros no le enseñamos el camino de Dios y instruimos a nuestro hijo en el camino del mundo, los valores de nuestro hijo cuando sean viejos no van a ser los mejores. ¿Cierto? Pero debemos instruirlo en el camino del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? Lo tenemos en un librito llamado Biblia. Ese es el camino del Señor. Se deben disciplinar los hijos. ¿Saben lo que dice los proverbios? Miren qué interesante, porque el día de hoy no se puede castigar así, y no lo considere tampoco de esa forma, pero dice, si corriges al niño con vara, no lo matará. ¿Saben lo que está diciendo?
que a veces es tan necesario que a un hijo se le corrija, que el niño, si no lo corregimos, el niño se va a apartar. Pero si nosotros corregimos al niño, podemos estar deteniendo algo importante. A veces nuestro hijo va a querer salir y nosotros le vamos a decir, no salgas. Aunque nos va a costar la pelea, no importa, no salgas. Y no sales. ¿Por qué? Porque si nuestro hijo sale, se va a desviar. Satanás lo va a agarrar. Entonces se deben disciplinar. Se les debe enseñar y indicar el por qué. No provocar a ir a los hijos. Y aquí es donde yo creo que caemos mucho, ¿cierto? O muchas veces se cae en esto, que comienza a provocársele a los hijos. Comienza a tirársele para brazos, comienza a decirle cosas, uno que lo hace con mala intención, ¿cierto? Y los hijos reciben todo eso. Bueno, la palabra nos enseña a no provocar a ir a nuestros hijos. A no hacerlos salir de sus cabales. ¿Sabe que una vez, bueno, no me acuerdo bien si mi madre fue que me provocó a ir o no, o si fui yo el desobediente, pero la situación es que cuando mi mamá me reprendió, ¿sabes lo que hice yo? Me paré, pégame otra vez, ¡pah! Pégame otra vez, ¡pah! Ya la tercera dudaba si pedirle que me pegara otra vez, pero ¿sabes lo que estaba pasando ahí? Que yo me estaba rebelando contra su castigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros provocamos a ir a nuestros hijos? Nuestros hijos cada vez se acostumbran más a levantarnos la voz. Mientras más al extremo hagamos llegar a nuestro hijo, más se va a acostumbrar a levantar la voz a los padres. No es lo mismo un hijo de 11 años que está acostumbrado hace 5 años de levantarle la voz a su padre, a un niño de 11 años que nunca le ha levantado la voz a su padre, porque el niño va a dudarla, va a pensarla 2 veces. Entonces, ¿cuándo el niño va a dudar? Cuando nosotros no los provocamos a ira. ¿Ya? No llegan a ese límite, por lo tanto tienen temor. Un padre da buenas dádivas a sus hijos. Jesús dijo que un padre no le da una piedra, si el hijo le pide comer, le da una piedra. No, el padre le da lo mejor a sus hijos. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que lo mejor no es simplemente un premio, sino que también lo mejor puede ser el no darle algo a mi hijo. ¿Cuántos consideramos eso? Que a veces lo mejor es no darle al hijo. Mire, una vez conocí un testimonio de una pareja que era millonaria. Pero esta pareja dejó sus riquezas para mostrarle al niño lo que era vivir en pobreza. Siempre viviendo con lo mínimo. Y esta familia era millonaria, pero quiso criar a sus hijos con lo mínimo. Y después cuando los hijos se enteraron que ellos eran millonarios, se sorprendieron grandemente. Y le dijeron, ¿pero por qué hiciste esto? Y ellos le dijeron, para que tú entiendas y aprendas que el dinero no es lo más importante en la vida, sino que a veces los pobres merecen de tu ayuda, para que tú sepas que cuando tengas, tienes que ayudar a los demás, porque así también viviste tú y así también tienes que aprender, ¿cierto? Un padre da buenas dádivas a sus hijos, y más importante que regalos son los valores cristianos. Un buen padre enseña la palabra, lo habíamos leído, enseña la palabra, ¿cierto? En vez de leerle un cuento a un niñito que está acostado en la cama y leerle un cuento a Blancanieves, olvídese de Blancanieves, ¿cierto? Y comienza a llamar a Abraham. Estaba Abraham un día y Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Dígame que no sería lindo escuchar eso, ¿cierto? A mí me hubiera encantado escucharlo cuando niño. Enseña en la palabra. Los hijos deben estar en sujeción a los padres. Si un hijo se le comienza a escapar de las manos, algo pasó ahí. Analiza su vida. A lo mejor tiene que pedirle perdón a su hijo. A lo mejor, ¿cierto? En su vida cometió errores y usted no es un ejemplo para su hijo, por lo tanto su hijo, ¿cierto? Dejó de estar en sujeción suya. Un buen ejemplo de padre va a ser un buen hijo obedeciendo, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a sujetar a nuestros hijos. Los hijos deben obedecer, sin duda. Los hijos honran a los padres. Si un hijo está hablando mal de nosotros como padres, algo está pasando con nosotros. A lo mejor no hemos dado un buen ejemplo. Se les debe dejar ir a Cristo. Papi quiere ir a la iglesia, papi quiere ir a este servicio. Vaya hija, vaya, yo la llevo. Vaya hija. ¿Por qué? Porque quieren ir a Cristo. Al final, teniendo temor de Dios. El temor es una de las cosas más importantes de un niño y de un hombre. El temor hace que yo no me caiga de un barranco. Si yo me acerco al metro, ve que el metro tiene la pura línea amarilla, bueno, ahora los más modernos tienen las puertas, pero imagínense sin puertas, ¿cierto? Me acerco ahí al metro escuela militar. Si yo no tengo temor, voy y paso por todas las líneas y me electrocuto. Pero como tengo temor, llego hasta esa línea.
no paso de esa línea. Lo mismo tiene que pasar con los hijos, con las cosas de Dios. Lo mismo, tenemos que inculcar. Problemas y discusiones. Y causas, ¿cierto? Falta de comunicación, esta es una de las más importantes. A veces es bueno que en vez de acostarnos así, ¿cierto? Con el celular, a veces es bueno apagar todo y ponerse a conversar con su esposa. Ponerse a conversar. ¿Por qué? Porque la falta de comunicación es una de las cosas más importantes. La sexualidad, si no hay comunicación, no se entiende. No hay una conexión. Tiene que haber comunicación, ¿cierto? La desconfianza también es un problema. ¿Qué pasa con la desconfianza? Cuando yo soy desconfiado, paso a llevar al otro. Si yo soy desconfiado en el celular, por ejemplo, voy a empezar a agarrar el celular escondido y empezar a ver. Eso no es sano. No es sano que yo desconfíe de mi pareja así, pero sí es sano que también mi pareja me ayude a confiar. Por lo tanto, yo hablar con la comunicación, decirle, ¿sabe mi amor? Tengo desconfianza de esto y no quiero sentirla. ¿Me puede ayudar? Y esa persona va a tener que, ¿cierto?, humillarse y decirle, ya, mira, esto es lo que pasa, no es que esté haciendo esto mal, es que tengo este pensamiento. Y va a haber una comunicación buena con una confianza en el otro. Orgullo, muchas veces hemos discutido y por puro orgullo queremos ganar la discusión, pero sabemos que estamos mal y queremos ganar igual. Va de la mano con la soberbia. Sabemos que estamos mal. A veces por la palabra queremos, no, que la palabra dice esto, y a veces nos damos cuenta, estamos equivocados, mi esposa tiene la razón, y queremos seguir en la misma. El orgullo. Tenemos que aprender a decir, tienes razón, mi amor. Discúlpame. El disculparse es algo que tenemos que aprender a hacer. Es algo, no es algo que tenemos que, no, mire, a veces yo con Valentina me disculpo sin decir disculpa. Y ella lo entiende. Y a veces ella está arrepentida y yo también lo entiendo. No es humillarse, porque a veces yo pido disculpa, pero tú siempre así, y me empiezan a humillar. Cuidado con esas cosas. Tenemos que tener cuidado. Por eso es importante que nos acerquemos al Señor. Violencia. Ya está además, ¿cierto? Lo hablamos delante. Falta de autocontrol. También lo hablamos, que el autocontrol es algo que da Dios. Si no llego a Dios, si tengo estas actitudes, ¿por qué no está funcionando el Espíritu Santo en mi vida? Abuso sexual, también lo hablamos, cuidado con eso. Negación sexual, conversarlo en la familia para que eso no pase. Bueno, con la esposa. Descuido de la pareja, a veces descuidamos nuestras parejas. A veces nos olvidamos los cumpleaños, ¿cierto? Que es común de nosotros, el hombre. Pero tenemos que tener cuidado con esas cosas porque a nosotros no nos importa tanto, pero a ella sí. Lo mismo, ¿cierto?, de ser detallista. También son errores, no ser detallista, no salir, son cosas que a nuestras esposas les importan. Quizás a nosotros no nos importa, pero a ellas sí. Y nosotros tenemos que aprender a preocuparnos de ellas, así como ellas se preocupan de nosotros. No apoyar en las labores del hogar, y aquí yo creo que muchos caemos. Tenemos que aprender a llevarnos. Hay familias distintas, familias disfuncionales. Unas funcionan así, otras funcionan así. Conozco algunas familias que les toca planchar al puro marido. Conozco familias donde les toca planchar a la pura mujer. Hay algunos identificados. Familias que les gusta planchar a la pura mujer o plancha a la pura mujer. Y otras familias donde planchan los dos y se van turnando, como yo con Valentina. Hay otros que lavan mujer todo el tiempo la loza. Hay otras familias que lo hacen distinto. ¿Qué es lo importante? No pasar a llevar al otro. Intentar ser equitativo. Intentar llegar a un acuerdo. Si mi esposa hace mejor la cama que yo y yo no sé hacer bien la cama, me quedan dos opciones. O aprendo, me pongo de acuerdo con ella para que ella la haga mientras yo voy y lavo la ropa. ¿Se dan cuenta? Pero lo importante es que nosotros entendamos que van a haber problemas y discusiones en este ámbito. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer las cosas. Tenemos que aprender a tener mansedumbre, tolerancia, respeto, control y dominio propio. Y todas estas cosas las voy a tener cuando yo me convierta al Señor, cuando yo oro al Señor, cuando yo entrego mi vida a Cristo y me acerco a la palabra, voy a tener todas estas aptitudes. Por lo tanto, cada vez voy a ir en un mejor matrimonio. Y ya lo último nos toca, las finanzas familiares y personales. La palabra también nos enseña de las finanzas. Curiosamente, mire lo que dice 1 Reyes 10:27, esto lo dice de Salomón la palabra. El rey, Salomón, hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra. ¡Wow!
O sea, usted va por la calle y encuentra una piedra. El rey había hecho que la plata en el lugar, en la ciudad, fuera tan común como una piedra. Y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Lleno de higueras en ese tiempo, ¿cierto? En ese lugar. Y así era la madera de cedro. O sea, el rey pudo administrar riqueza para su pueblo. ¿Sabe lo que él pidió a Dios cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras? Él pidió sabiduría. Y Dios le dijo, te voy a añadir riqueza. La pregunta ahora nosotros en la familia, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a buscar? Cuando Dios nos pregunte eso, ¿qué vamos a querer? ¿Sabe? Le doy el consejo, busque a Dios en su familia. Y todo esto le va a tocar administrar riqueza en su familia. Y va a poder bendecir a la iglesia, va a poder bendecir a los pobres, va a poder ayudar al que necesita. Y a usted le va a quedar en la casa. Y Dios cada vez le va a bendecir más. Hay dos métodos de hacerlo en la casa. De aquí nos vamos a identificar todos, ¿cierto? El fondo dividido, que cada uno maneja su dinero. El esposo maneja su dinero que gana, la esposa maneja su dinero que gana. Y el fondo común, que el dinero de ambos se une en un mismo fondo y aparece, ¿cierto?, un fondo manejado por ambos, que los dos tienen el acceso a los mismos recursos, o manejado por uno nomás lleva el dinero, ¿cierto?, y va pagando y da cuenta a la otra persona. También vemos aquí en las finanzas el ahorro es importante. También nos enseña la palabra administrar esto. Por ejemplo, Pablo les decía a los filipenses que se hicieran ofrendas, si estas ofrendas no se hicieran dentro de otro, o sea, que ahorraran un poco de dinero para después ese dinero enviarlo a Jerusalén. Pero aquí nos dice, el ahorro es una variante que siempre se debe contemplar, ya que responde perfectamente a los deslices monetarios. Si a mí se me muere un familiar o se me muere, ni Dios lo quiera, un hijo, ¿cómo voy a suplir esas cosas? ¿Cierto? Tengo que tener una forma de hacerlo. Pero también nosotros vemos que hay créditos o préstamos. Se lo voy a decir así. Si yo no tengo para cubrir mi préstamo y no tengo la urgencia, no lo compro. Es así de simple. ¿Cierto? No lo compro. Tengo que aprender yo a que el crédito es una mano de confianza. Y si yo no lo pago, me vienen problemas. Conozco personas endeudadas, pero con el doble de su sueldo por estas situaciones. ¿Sabe cuándo yo tengo que usar el crédito? Cuando tengo para cubrirlo. Porque si viene una emergencia, ¿cierto? Yo voy, agarro la plata que tengo, cubro el crédito y quedo sin nada. ¿Ya? Por ejemplo, yo con Valentina utilizamos el crédito, pero lo utilizamos sabiamente. Por ejemplo, nosotros teníamos platita guardada, compramos a 12 cuotas un aire acondicionado como ese. Y como teníamos la plata para cubrirlo, comenzamos, ¿cierto?, a ir pagándolo mensual. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque teníamos para cubrirlo. Si yo no tengo esa plata guardada, no compro con crédito. Porque no puedo cubrirlo. Una emergencia, hasta ahí llego, no tengo capacidad. Entonces tenemos que tener sabiduría en hacer eso. Distribución de gastos. Siempre tenemos un registro de las obligaciones mensuales. Le pregunto yo, ¿qué está mal aquí? Tenemos una tabla de gastos, tenemos los sueldos de las dos personas del hogar, tenemos los gastos y usos personales de cada uno, persona 1, persona 2, y tenemos los gastos comunes y obligaciones. ¿Qué está mal en esta tablita? Yo ¿No? estuve viéndolo. ¿Ya? Yo encuentro que a lo mejor los porcentajes a que se le da a cada cosa, como que lo encuentro mal, porque se trata de que salga el patadito después al final. O sea, eso veo yo, porque tal vez ese es como ejemplo nomás, porque Sí, pero el ejemplo está, eso estaría mal, sí, por cómo está. Ya. ¿Algo más? Ya, lo que está mal es que me pasé 25.000 pesos. ¿De dónde sale esa plata? Entonces, ¿se da cuenta? Tengo 2 créditos aquí, pero aquí tengo menos plata a fin de mes, o sea, 25 lucas que me faltaron. Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo veo un crédito para poder cubrir eso y tengo un crédito 3 ahí. Entonces, tengo que aprender a administrar mi hogar. Una vez mi pastor lo dijo desde el púlpito. ¿Se acuerda de las 2 formas que vimos? Que habían 2 formas en donde cada uno manejaba su plata. Yo le doy mi ejemplo. Con Valentina juntamos los 2 sueldos en uno. Pagamos todos los gastos y obligaciones comunes y vamos pagando, ¿cierto?, las necesidades de cada uno. ¿Y sabe qué? Nos ha resultado súper bien. Sí, Y no discutimos. Porque en estos tiempos... No discutimos quién paga tal cosa, quién paga otra cosa.
¿Es importante esto saber para una familia, para un matrimonio cristiano? Claro que sí. Evitamos problemas, aprendemos a hacer las cosas conforme a la palabra nos enseña, ¿cierto? Porque la palabra siempre nos enseña a administrar nuestra vida y la palabra también nos enseña cómo Salomón administró las riquezas. Entonces también tenemos que aprender a llevar un orden en nuestras cosas. Ya, que el Señor nos ayude. Aquí el final, convergencia. Primera clase en la vida personal, ¿cierto? Oración, ayuno, lectura. Eso nos potenció a nuestra vida espiritual, que Dios nos dio capacidades espirituales, dones, ministerios, operaciones espirituales, nos dio habilidades, la armadura del Espíritu, etc. Pero esto también potencia a que mi vida familiar se desarrolle conforme a lo que Dios quiere, porque estoy utilizando todo lo que Dios me dio para mi familia. Antes lo hacía como si nada, ¿cierto? Habíamos notado un cambio, como dijeron nuestro hermano Juan y nuestro hermano Hernán. Pero ahora nosotros vamos a entender que hay un cambio profundo en nuestra vida porque vemos capacidades espirituales que estamos usando en nuestra vida familiar. Entonces esto nos va a servir para el futuro. Esto nos va a servir para nuestra vida. Lo importante es que nosotros comprendamos es que sin Dios en nuestra familia no podemos llegar a una felicidad plena. Vamos a tener problemas, discusiones, pero haciendo las cosas conforme a Dios, las discusiones no van a ser nada, van a ser raras. Gracias a Dios es raro cuando yo discuto con Valentina, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque hemos intentado acercarnos al Señor y nos ha salido bien. Nos ha salido bien. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. Conclusión, la vida familiar es bastante interesante e importante. A través de esta es que Dios arma la iglesia y la sociedad, que es algo que vimos. Una buena base familiar logra un desarrollo significativo en todo ámbito. Habrá sujeción de los hijos, un deseo de compartir con la esposa. ¿A cuánto se le ha quitado el deseo de compartir con la esposa? O cuando hay problemas, ¿cierto? No, prefiero estar afuera trabajando. Bueno, si hacemos las cosas como Dios quiere, vamos a anhelar llegar a la casa, así como yo anhelo llegar a mi casa. Y una bendición espiritual palpable en cada proceso familiar. Va a darse cuenta que Dios va a estar hasta en los problemas. Se va a dar cuenta que va a pedir la bendición para el almuerzo y el Espíritu Santo le va a tocar. El otro día estábamos en el servicio, ¿se acuerda que no tuvimos reunión en el gimnasio y mi pastor dijo que hiciéramos servicio en nuestra casa? Con Valentina hicimos el servicio y empezó a tocar en la presencia del Señor. No podía cantar. Estábamos cantando y no podía cantar. Porque el Espíritu Santo me tocaba. ¿Y nosotros? ¿Cierto? ¿Y ustedes? ¿No sería esto lo que Dios quiere en nuestra familia? Sin duda, eso es lo que Dios quiere en nuestra familia. Los vecinos, mi esposa, mis hijos y yo notaremos el cambio realizado por Dios en mi hogar. ¿Estamos listos para disfrutar el poder de Dios en la familia? Esa es la pregunta con la que el Señor nos deja. ¿Cierto? Aquí está el estudio, va un poquito más profundo que porque de sacamos esta presentación. Guárdelo, analícelo. Yo lo voy a guardar como si fuera un tesoro para mí, porque aunque usted no lo crea, el Señor también me bendice a mí a través de esto. Así que para el Señor sea la honra y la gloria de este taller. Le voy a invitar a que oremos al Señor y le vamos a pedir a nuestro hermano Juan Rojas que nos lleve en esta oración. Dando gracias al Señor. Padre hermano, le damos gracias, Señor, por esta enseñanza que usted nos ha dejado. Con estos estudios que usted nos presenta, Señor, para ir guiando nuestra vida, Padre amado. Amén, Señor. Le amamos, lo queremos, Señor, porque usted es un buen Padre, un creador, Señor. Amén. Que nos está guiando poco a poco, Señor. Gracias. Y le damos gracias, Señor, por este estudio. Le pedimos, Señor, que usted nos acompañe diariamente, Señor. Amén. Que nos suelte, Señor. Sí. Que nos tome para seguir, Señor, luchando y tener siempre presente sus palabras, Padre amado. Amén. Amén. Guíanos, Señor, a todos los presentes, Señor, y los que están Amén, Señor. por la red, Padre amado. Y le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor bendiga a nuestro hermano. Damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre.
antes de cortar a nuestros hermanos que nos están viendo, en la próxima clase vamos a tener nuestro cuarto taller, que ya va a ser el último antes de empezar las reuniones, porque vamos a ver porque hemos visto la vida personal con Dios, hemos visto la vida espiritual, hemos visto ahora la vida familiar y ahora viene la vida eclesiástica. El trabajo del voluntario en la obra del Señor. Vamos a aprender cómo ser portero, vamos a aprender pasar la ofrenda. Con la ayuda del Señor vamos a aprender cómo coordinar un servicio, cómo predicar. Así que viene este taller que va a ser el último de esta forma. Y después la próxima clase va a ser una reunión de voluntarios en donde un hermano va a coordinar y otro hermano va a predicar. Y vamos a ir viendo, ¿cierto?, las cosas que se pueden mejorar, vamos a ir viendo los detalles, ¿cierto?, para que antes podamos estar en una práctica la reunión de voluntarios. Amén. Y después, ¿cierto?, para que Dios nos utilice en los servicios. Amén. Entonces vamos a preparar todo nuestro cuerpo para que se ponga todo nuestro cuerpo a disposición del Espíritu Santo, sí, para que después Dios ahí nos utilice poderosamente. Amén. ¿Ya? Así que vamos a hacer este taller que viene de aquí la semana subsiguiente, miércoles subsiguiente. Así que invitamos también a todos nuestros hermanos ahí que nos están viendo por las redes sociales, para que quien quiera aprender, va a aprender. Así es. Amén. No importa que hayan dos, lo vamos a hacer igual. Amén. Lo vamos a hacer igual, porque mi compromiso no es con los que vengan, mi compromiso es con el Señor. Amén. Yo quiero ser utilizado por Dios, yo trabajo para la obra del Señor, así que quien no viene, bueno, perderá, ¿cierto?, de conocer las maravillas que Dios nos tiene preparado para ese día. ¿Cierto? Así que están todos invitados nuestros hermanos, los que nos vean por redes sociales, ¿cierto?, están invitados. Y eso, para el Señor la honra y la gloria. Vamos ahora a cortar la transmisión. Y continuamos, nosotros terminamos, así que Dios bendiga a nuestros hermanos que también nos vieron por... Amén. Amén.